Vamos a empezar hoy día entonces haciendo algún ejercicio de integrales impropias. Vamos a hacer un ejercicio distinto a lo que habíamos hecho anteriormente. Y vamos a compartir entonces una hojita de PowerPoint para empezar a escribir el problema y ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a decir lo siguiente. En este ejercicio voy a decir que quiero determinar los valores de alfa, que va a ser un número real, tal que voy a escribir la integral entre 0 y más infinito de x dividido en x elevado a alfa, y acá voy a multiplicar eso por x elevado a 4 más 1 con una raíz cuadrada. ¿Sí? Estoy diciendo entonces determinar los valores tal que sea convergente. Entonces esto tiene una lógica bastante distinta a lo que habíamos planteado anteriormente, porque aparece un número nuevo, ¿cierto? Ese alfa, usualmente lo que se le llama es un parámetro. Parámetro siempre se refiere a esta palabra de una nueva variable que se introduce, pero que no sigue la lógica, ¿cierto?, de una función, ¿cierto? Como no es una x, sino que es un algo externo, y entonces uno analiza cuáles son las posibilidades, todas las posibilidades que tiene ese número alfa. Obviamente, el camino que voy a decir de inmediato no es correcto, es empezar así a jugar, ¿sí? Si yo digo, ¿qué pasa si el alfa igual a 1? ¿Qué pasa si el alfa igual a 2? Y así continúo sucesivamente, esto no sirve. Porque la verdad es que, y aquí está la respuesta del por qué no sirve. Alfa son números reales, entonces si yo empiezo así como a tanteando, no voy a terminar nunca, nunca, porque son infinitos los números reales. Entonces lo que tenemos que hacer es una estrategia que sea analítica, algo que sea mucho más completo, y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a trabajar esta integral, voy a volver a escribirla, ¿cierto? Tengo la integral del 1 al más infinito de x elevado a alfa por x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada de x. Se fijan, ahora lo escribí de una forma distinta, pero quiero hacer énfasis en que justamente esa es mi función, mi f de x. No, perdón, no era un 1 ahí, es un 0. Perdón, ya me chaflé, perdón, es un 0. ¿Sí? Y entonces voy a tener que estudiar la integral impropia, que esta es de tercera especie, voy a escribirlo aquí de inmediato. ¿Por qué sé que es de tercera especie? Porque tengo un 0 acá, y no solamente porque tengo un 0, sino porque ese x elevado a alfa se va a indeterminar ahí. ¿Cierto? Se va a hacer 0 y en el cociente se indetermina, en realidad. Y lo otro es que tengo un intervalo que no es acotado, tengo ese más infinito. Entonces, la estrategia que nosotros planteamos en la clase pasada es que cuando yo tengo una integral que es de tercera especie, lo que hacemos es que la separamos, voy a escribir aquí de x para que me quede más chiquitito nomás. Voy a escribir x elevado a alfa, x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada, más la integral entre el 1 y más infinito de x, partido por x elevado a alfa, x a la cuarta más 1. Bien, entonces, mi estrategia ahora va a ser que yo voy a estudiar en forma independiente esta y en forma independiente esta otra. Y para cada una de ellas voy a estudiar qué es lo que tiene que cumplir el alfa. Eso es lo que tengo que determinar. Ya. Entonces, como comentaba, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a estudiarla, como decía, en forma independiente, cada una de ellas. Y vamos a partir entonces con la que es de primera especie, que va del 1 al más infinito. Partamos con eso.
como mencionaba, esto no es necesario partir siempre con la de primera especie, pero yo quiero partir con esta. Y es de x, x elevado a alfa, x a la cuarta más 1, en raíz cuadrada. Ya. Eso vamos a hacer. Y vamos a empezar entonces a pensar, ¿cierto? Pues que esta es mi función. La función a todo esto se fijan que no cambia en ninguno de estos. Si lo que cambia es que voy del 0 al 1 y después del 1 al más infinito. Eso es lo que cambia. Pero la función nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar también, como comentábamos, es la estrategia que nosotros vamos a usar para estudiarla. Eso sí que va a cambiar. Ya. Vamos entonces al problema. Ya. Entonces, algo que yo comentaba, vamos a, también comentaba yo en la clase pasada, que quiero empezar a jugar un poco, ¿cierto?, a qué es la cosa que yo no debería hacer, ¿sí? Yo no debería, por ejemplo, si esta es mi función, voy a escribirla acá, f de x. Estoy pensando en mi cabecita, estoy pensando en usar el teorema del cociente. Me quedó feito eso. Lo que yo no debería hacer sería en forma arbitraria decir, ok, yo la quiero cambiar por 1 partido por x, porque sí, porque se me ocurrió, porque me tinca, ¿cierto? No es buena idea, ¿cierto? Lo que yo necesito es compararlo con algo, ¿cierto? Que al menos me diga esta expresión que me va a funcionar. Entonces, por ejemplo, ya, si yo hago eso y después calculo el límite, me va a quedar la escoba, ¿sí? Probablemente me va a dar un límite que va a ser, a lo mejor la chunto, hay que ser sincero, a lo mejor la chunto y me funciona. Pero puede ser que no. Entonces, pensemos en la estrategia que habíamos comentado. ¿Qué dijimos con estas integrales que son de primera especie? Esta entonces ahora lo voy a destacar, porque tengo que escribir esto. Eso ya me lo había olvidado. Esta, ¿cierto?, es de primera especie. En realidad, sobre todo en este contexto de un... Uy, todo esto, perdón. Paréntesis. Ya se me había olvidado. Yo quería comentar con ustedes otra cosa al partir. ¿Recibieron mi correo? ¿Mandé un correo anoche? Sí, profe. Resulta que tuvimos una reunión con el departamento de matemáticas y el tema es que se asignaron días para nosotros. Nosotros habíamos propuesto una determinada fecha para el certamen, pero hubo una reunión que fue entre el departamento de matemáticas y la dirección de docencia, donde tenemos una fecha ya que se cambió para el certamen. Voy a compartirlo acá, el aula, para que yo también lo escribí en el aula. Nuestro certamen sería el día miércoles 19 de febrero en el bloque 1-2, ¿ya? Es decir, a las 8 de la mañana, ¿ya? Ese día a las 8 de la mañana ustedes van a entrar al aula y va a estar disponible el certamen. Lo van a poder hacer y eso, ¿ya? Va a ser de 8 a 9 y media. Una vez terminado esto, el certamen entonces se termina y ustedes van a tener, de hecho, la nota en forma automática, van a poder saber si aprobaron o reprobaron. Obviamente que después nosotros les vamos a informar, si aprobaron o no aprobaron. Porque en este contexto, en la fase 1, no existe el reprobado, ¿ya? Aquí pueden suceder varias cosas, eso lo estuvimos comentando justamente ayer en la reunión. Podría suceder que, no sé, pues se te corta la luz en la casa y te quedaste sin internet. Podría ser que ese día, no sé, pues, la internet se te cayó en la casa. Podría suceder que el aula colapse. Eso también ha pasado, ¿cierto? Creo que con los certámenes de física ha pasado. Entonces, si eso llegara a suceder y ustedes no pudieron terminar el certamen, lamentablemente quedarían pendientes para la fase 2. ¿Ya? Si, en cambio, si a ustedes les va bien y aprueban, estamos listos y están aprobados y felicitaciones. ¿Ya?
Y esa evaluación, entonces, como mencionaba, sería el miércoles 19 a las 8 de la mañana. Si ustedes entran al aula a las 9 de la mañana, solamente van a tener media hora para resolver el certamen. ¿Ya? Eso era entonces un comentario que tenía que hacer, ¿cierto? Para el contexto de lo que es nuestra asignatura. Nosotros con el profe Alejandro, como comentaba, nos juntamos, conversamos un poquito ayer sobre esto, acordamos el horario, el día nos habían asignado el día, pero acordamos el horario, y eso, nada más que decir. Pues a medida que nosotros vamos teniendo más información, les vamos a ir diciendo, ¿ya? Como comentaba, no nos hemos juntado todavía, yo creo que en algún momento nos vamos a juntar con el profe y vamos a armar el certamen y yo creo que ahí les vamos a dar un poquito más de pistas sobre el certamen. Al menos una pregunta por cada contenido vamos a tener, eso sí. Ya, vuelvo entonces a mi cosita. ¿Profe? Dígame. ¿De dónde va a entrar? ¿De área? ¿De dónde? Es que eso es lo que no hemos conversado con el profe, ¿no? La idea sería como de tomar todo lo que no... Es que ahí vamos a tener, yo creo que por eso es importante que primero yo converse con el profe, porque tenemos que analizar, primero, qué cosas no entraron en el control. Y entonces ahí decir, mira, tenemos tales y tales contenidos, ¿cuántas preguntas van a hacer? Hay temas, por ejemplo, que yo creo que no deberíamos de preguntar, como por ejemplo, que creo que nos salió en el control el tema de los métodos numéricos, el Simpson y eso, pero eso parece que no preguntamos, no entró en el control, si no me equivoco, no sé. Bueno, pero por ejemplo, ese tema yo creo que no debería entrar. Entonces, ahí vamos a conversar con el profe y vamos a armar una prueba. Yo creo que, a todo esto, yo pienso que no van a ser más de 10 preguntas, ¿ya? Pero primero me gustaría conversar con él. Yo creo que ya durante esta semana deberíamos tener un punteo más claro, ¿ya? Pero yo me comprometo a hablar con él y durante la semana les contamos así más preciso para que vamos viendo ese tema. Yo creo que debería haber una pregunta de área, en teoría, deberíamos tener una pregunta de área, una pregunta de volúmenes, una pregunta de integral impropia, una de coordenadas polares, una de coordenadas paramétricas, voy contando y tengo 5 preguntas. Después entramos en matrices, entonces vamos a tener una matriz, pregunta de operatoria en matrices, una pregunta de un sistema de ecuación, de resolverlo, una pregunta de vectores, y una pregunta de rectas y planos. Y ahí tenemos 10 preguntas. ¿Te fijas? Una cosa así va a ser. No. Eso. Oye, yo me angustié, perdón. Me entró el pánico. De repente me pasa que me urjo caleta como si yo tuviera que dar la prueba, perdón. Lo siento. No. Entonces vamos a volver. ¿Y por qué empecé a hablar de esto? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, voy a volver al ejercicio. Ya. Entonces lo que yo quería comentar, estaba diciendo yo, ¿cierto? Si yo voy a comparar esto, lo tengo que hacer de otra estrategia. Estas que son de primera especie, cuando uno está en una prueba, dice, eso era, parece que eso era, no me acuerdo. Usualmente en una prueba, en las pautas, uno es muy exagerado y dice, es que tiene que escribir que es de primera especie. ¿Te fijas? Pero más que el hecho de escribirlo, en realidad es que tú utilices el razonamiento adecuado cuando es de primera especie. ¿Sí? Por eso en ese sentido, claro, si yo digo voy a tener una integral de primera especie, no necesito escribir que es de primera especie, pero sí necesito razonar y proceder como de primera especie. Entonces, ¿qué dijimos que hacíamos cuando teníamos una integral impropia de primera especie? ¿Dijimos que pongo aquí lo que se me dé la gana? No. Dijimos que pongo aquí lo que es más grande o lo más chico. Y aquí entonces recordemos.
Infinito más grande. ¿Sí? Asíntota más chico. Entonces, tengo que escribir lo más grande. En el numerador tengo un 1. Ese 1 no lo puedo cambiar. Entonces voy a escribir acá. X elevado a. Voy a borrar un poquito esto para hacerlo más grandecito. Porque no me... Voy a borrar un poquito eso. Para escribirlo más grande. Porque necesito más espacio para escribir ese denominador. Uy, espérate, vamos a escribirlo con un negrito. Perdón, ya, 1. ¿Qué dije entonces que iba a poner en el denominador? Escribo X elevado a máxima potencia. ¿Qué es mi máxima potencia? El alfa no tengo idea de qué es lo que es, pero lo voy a escribir. ¿Dejo el alfa nomás o hay algo más que hay? Sí, pues aquí hay otra X más. Te fijas, aquí tengo una X que está en la cuarta. Te fijas, uno usualmente ese puntito no lo escribe, pero esto se está multiplicando. ¿Qué es lo que es eso? Es 1 dividido en X elevado a alfa. Esto es por X elevado a 2. Aquí me falta espacio. Entonces eso es 1 partido por X elevado a alfa más 2. Y esa es mi g de X. Con esa yo voy a comparar. ¿Sí? Entonces, insisto, máximo exponente. No hice lo que había comentado yo ayer de empezar a hacer cosas así como a tontas y a locas, ¿cierto? Porque en realidad sería bueno que en realidad ustedes, por ejemplo, hicieran un ejercicio de este tipo y empezaban a comparar con cosas así como, ay, voy a comparar con 1 partido por X, voy a comparar con 1 partido por X cuadrado. Y si los eligen así en forma azarosa, se van a dar cuenta que el límite que vamos a calcular a continuación a veces le va a funcionar y otras veces no. Y esa no es una buena estrategia. Tú no quieres una estrategia que funcione a veces y otras no. Y esa razón viene porque no lo elegiste en forma adecuada. ¿Sí? La idea, ¿cierto? Entonces siempre elegir, mirar acá y decir, ¿dónde está el máximo exponente? En realidad el alfa no tengo idea de qué es lo que es, pero lo voy a dejar igual. Y aquí tengo un 4, pero tengo una raíz. Entonces por eso me queda ese 2 ahí. Ya, entonces como dije, voy a escribir entonces ahora el límite. Y escribo el límite y en el numerador voy a poner mi función, que es 1 partido por x elevado a alfa por x a la cuarta más 1 y tengo una raíz cuadrada ahí. Después abajo tengo 1 partido por x elevado a alfa más 2. Eso es el límite. Cuando x tiende a infinito, voy a escribir entonces la primera fracción queda tal cual. La segunda fracción se invierte y me queda así. Entonces aquí tengo algo que se van a simplificar, ¿cierto? Se simplifican de hecho las alfas. Me va a quedar x elevado a alfa más 2 menos alfa, me queda x elevado a 2 partido por x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada. Ya. Tenemos entonces este razonamiento que habíamos comentado también hace, que ya venimos comentando hace como 2 días, de idea de numerador y denominador cuando se van al infinito. E insisto con la idea, esta cuestión funciona como una pista de auto. Entonces, en la X tengo un auto, en el numerador, perdón, tengo un auto, en el denominador tengo otro auto. Y se va al infinito. Entonces la pregunta es, ¿quién gana? Miren entonces el numerador, se fijan que en el numerador tengo un x elevado a 2. Esa es mi máxima potencia. Y en el denominador también tengo x elevado a 2. Porque esa raíz cuadrada de x a la cuarta es mi máxima potencia, que es x cuadrado. Entonces tengo exactamente la misma potencia en numerador y denominador. Entonces esto a mí de inmediato ya me dice esto es un número. ¿Sí? Esto se estabiliza en el fondo. Eso es. Cuando el x tiende a infinito, esta cuestión se va a pegar a algún número. El tema es cuál es ese número. Esto en realidad es bien rápido porque uno dice, mira, aquí tengo un 1 por x elevado a 2 y tengo un 1 acá, entonces esto es 1 partido por raíz de 1. Pero una forma también de hacerlo, y esto lo habíamos planteado también para darnos cuenta de esto más fácil, es factorizar por esa máxima potencia, que como dije, el numerador y denominador es x cuadrado. Si hago eso, entonces voy a escribir acá 1 más, se fijan que estoy factorizando y sacando para afuera el x a la cuarta. Y eso es 1 partido por x a la cuarta.
Cuando este x cuadrado lo distribuyo, ¿cierto? Al entrar queda x a la cuarta, queda de x a la cuarta y aquí me queda el 1. Entonces, esto es exactamente ese límite. Esos x cuadrados se cancelan, el x tiende a infinito, por tanto esto tiende a 0, y entonces este límite es 1 partido por raíz de 1. Es decir, esto vale 1, que es un número mayor de 0, y como dijimos entonces, el indicativo que me dice, puedo usar el teorema. Antes de esto, no podemos usar el teorema. Ya, puedo usar el teorema. Ya, me voy entonces a la otra hojita. ¿Qué teníamos nosotros? Entonces ahora vamos a empezar a comparar. ¿Cuál fue la función que nosotros construimos? La función que nosotros construimos era una p integral, de esta forma. Y voy a decir que esa converge. Es una p integral, ¿cierto? Para p, que en este caso sería el alfa más 2, y dice el tema que tiene que ser mayor que 1, para que sea convergente. Y eso va a suceder justamente si el alfa es mayor que 1 menos 2, es decir, menos 1. Esa es la condición para que esta p integral converja. Y eso entonces nos dice que la integral del 1 al más infinito, de la que nosotros tenemos nuestra original, de x elevado a alfa, por x a la cuarta, más 1, en raíz cuadrada, así, tal cual, converge. Voy a decir acá, sí, solo sí, el alfa es estrictamente mayor que menos 1. Listo. Profe, ¿se podría haber hecho con el teorema del cociente, o no? O sea, de comparación. Sí, también lo podría haber hecho con el teorema de comparación. Insisto que construir una desigualdad es más complejo, pero podría haberlo hecho porque x, como estos van del 1 al más infinito, son números positivos mayores todos que 1. Entonces también podría haber construido una desigualdad. Y habría llegado exactamente a la misma conclusión. Pero insisto que usualmente yo tiendo, y a lo mejor no sé, pues será un defecto mío, tiendo a usar el teorema del cociente porque para mí es muy fácil. El otro, en cambio, uno tiene que estar más preocupado de construir las inecuaciones, desigualdades, perdón, y todo. Pero igual llegamos al mismo resultado. Ya, muy bien. Hicimos una parte nomás, a todo esto. Voy a volver acá, voy a volver, esa es la pregunta, acá. Analizamos esta nomás. Entonces solo nos queda la otra. Voy de nuevo a la otra. Y digo, entonces voy a escribir ahora. Integral entre el 0 y el 1 del dx partido por x elevado a alfa. Aquí tengo que ir a la cuarta más 1. Y esto está en raíz cuadrada. Y esto, como mencionábamos, ¿cierto? Es de segunda especie. Esto, como mencionábamos, es re importante en el contexto de que uno cambia el switch y digo, ahora voy a construir otra cosa. Entonces, voy a volver a escribir mi función. Yo voy a insistir de nuevo y voy a volver a usar el teorema del cociente. En algún ejercicio que revisamos en la clase pasada, justamente, que era justamente ese el 21 que revisamos de integral impropia de tercera especie, yo combiné, en uno hice cociente y en el otro hice comparación, pero era solamente para mostrar que se pueden mezclar los métodos cuando analizo, porque en realidad son análisis independientes. Y ese mismo hecho de que sean independientes, a mí me dice que yo puedo también usar los dos. ¿Sí? Así que ahora vamos a analizar la de segunda especie, y entonces voy a pensar en con qué puedo comparar. No, voy a comparar entonces, aquí tengo dos opciones en realidad. Porque mira, yo podría decir, voy a borrar acá, porque quiero quedarme con lo más chico. A todo esto no tendría absolutamente ningún sentido que yo diga voy a comparar con uno. Nada, nada que ver. Tengo que comparar con algo que también tenga
la X, entonces como diría, yo tengo dos opciones. Mira, podría construir una que sería 1 partido por X elevado a alfa. Otra opción podría usar el g de X igual a 1 partido por X cuadrado. Y diría yo que esta, entre comillas, es la que, insisto, la intuición. La intuición es un tema bien complejo en el contexto de matemáticas, porque obviamente nosotros no usamos la intuición para justificar cosas. Pero de todas maneras, muchas veces usamos intuición en las decisiones que tomamos, ¿ya? Y yo voy a decidir que voy a usar esta. ¿Qué pasa si sucede, si en comparo con la otra? En realidad no sé porque no lo he hecho, ¿ya? Podría que me funcione, podría que no, ¿cierto? Podría ser que las dos funcionen. Eso lo tendríamos que ver después, ¿no? Pero yo voy a elegir esta, ¿no? La intuición, todo esto, otro comentario más. La intuición se afina cuando uno mejora, ¿cierto? Mientras más ejercicio uno hace. La razón, diría yo, si busco darle alguna cosa más consistente de por qué voy a elegir 1 partido por X elevado a alfa, es porque justamente cuando calculo el límite siguiente se van a cancelar. Esa es la razón. Que puedo escribir en realidad. Pero básicamente hay una cuestión bien intuitiva también acá. ¿A dónde tomé el límite? No lo tomo en el infinito. Tampoco lo tomo al 1, lo tomo al 0, ¿cierto? Porque la asíntota está en el 0. Siempre elijo dónde está esta cosa. Ya. Entonces voy a escribir en el numerador la función que yo tengo. Ahí. Y 1 partido por X elevado a alfa. Se cancelan los alfa. Y esto es el límite cuando X tiende a 0 de 1 partido por X elevado a 4 más 1 en raíz. Insisto que el límite está tomado cuando el X se va a 0, por tanto, ese término que está ahí, el de X elevado a 4, no tiene ningún problema, ¿cierto? Va a ser 0, y me queda 1 partido por 1, que es 1. Entonces, me dice esto, entonces, ¿qué puedo comparar? Quizás otra razón también, perdón por volver atrás, en este caso de por qué me conviene elegir 1 partido por X elevado a alfa por sobre esta otra, es porque justamente yo estoy buscando el alfa. Eso es lo que yo quiero. En este caso no tengo que probar si converge o diverge, sino que estoy buscando si es convergente o divergente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tengo la integral entre el 0 y el 1 de 1 partido por X elevado a alfa de X. Dijimos que esta es una AP integral, ¿cierto? Y esta converge si este se llama alfa hermansolito, es menor que 1. Alfa tiene que ser menor que 1. Entonces, en realidad no solamente que tiene, un comentario aparte, si el alfa fuera un número, voy a escribirlo acá, 0 menor que alfa menor que 1. Y aquí quiero hacer un comentario. Y en realidad lo que pasa es lo siguiente, si el alfa en realidad fuera menor que 0, ¿sí? Yo lo voy a escribir como una observación, en realidad. Fíjate, si el alfa fuera menor que 0, sería un número negativo. Entonces en realidad ya no sería una integral impropia. Te fijas, si yo escribo 1 partido, y para ilustrar esta idea, pensemos en un alfa igual a, no sé, menos 5, por ejemplo. Yo digo 1 partido por X elevado a menos 5 de X. Eso es lo mismo que decir entonces integral entre 1 y 1 de X elevado a 5 de X. Entonces, claro, esto también es convergente, ¿sí? Porque es un número, pero no es impropia. Ese es el tema. ¿Sí? Y nosotros estamos estudiando integrales impropias, por eso entonces vamos a ver que 0 menor que alfa menor que 1. ¿No? Eso fue un paréntesis. Ya, entonces lo que yo necesito es que
Entonces voy a escribir, perdón. Voy a cambiarme de hojita. Entonces, voy a volver a escribir lo que tenía antes. Y la del principio en realidad. Porque ya estamos casi listos para terminar. En la de primera especie, concluimos. ¿Qué concluimos? Vamos a buscar lo que concluimos ahora. El alfa tiene que ser mayor que menos 1. En la segunda especie, concluimos que el alfa tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, acá hay una sola respuesta, porque la integral es solo una, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer un dibujito acá, a continuación. Y vamos a recordar también un concepto, que es la intersección de conjuntos. Entonces, diga, el alfa mayor, estrictamente mayor que menos 1, quiere decir que son, aquí están los alfa. ¿Sí? Ese conjunto. Si en cambio yo digo entre 0 y 1, son abiertos también acá, son esos. Entonces, en este contexto, en realidad yo te podría dar dos respuestas correctas, diría yo. Podría decir que el alfa está entre menos 1 y 1, o podría decir que el alfa está entre 0 y 1. Las dos respuestas diría serían correctas. En este contexto, a lo mejor ustedes se preguntarán, ay, en la prueba si nos preguntan algo así. No, en la prueba no vamos a preguntar algo así, con construir parámetros, no, va a ser bien simple. Vamos a preguntar una cosa así como, no sé, ¿cuál de las siguientes integrales impropias es convergente? Y van a salir opción A, B y C. Van a haber 3 integrales y ustedes van a tener que decir cuál de las 3. Obviamente ahí van a haber 2 divergentes y una convergente. Eso. Una cosa así me estoy imaginando yo. ¿Profe? Dígame. ¿Y hay que aprenderse los dos criterios o solo basta con uno? ¿Cómo? ¿Perdón? No entendí. ¿Que hay que aprenderse los dos criterios o basta con uno nomás? Pues estoy completamente sincera, con este del cociente te basta. Te basta. El problema que podría suceder, y que lo cuento porque a mí me ha pasado, y es el lado negativo de la intuición, es que a veces la intuición te dice que una cosa, y tú le das, y le das, y le das, y te equivocaste. ¿Cachai? Entonces como que uno se nubla y dice, no, es que tiene que ser así, y le da, y le da, y hay algo que no estás viendo, hay algo que no razonaste, y te equivocaste, pues si todo nos pasa. Entonces en ese contexto podría suceder que tú pudieras construir una desigualdad, por ejemplo, y te resultara más fácil hacer con una desigualdad. Eso podría suceder, ¿te fijas? No, uno Pero nunca en la sabe. desigualdad igual Es más se complicado. saca el g de Sí. x con el de mayor potencia, ¿o no? En los de primera especie. No sí, uno siempre va escribiendo algo que es, claro, es que ahí también depende, porque, y también pasa lo siguiente, o sea, yo cuando quiero usar el criterio de las desigualdades, ¿cierto? De comparación, uno va construyendo, digamos, de adentro hacia afuera. Entonces, sobre todo como estas expresiones son racionales, uno va escribiendo las funciones, digamos, con los denominadores y después los invierte. Entonces, podría suceder que a ti te quedara la desigualdad como para el lado que tú no querías. Eso a veces pasa. A ver, déjame plantear un ejemplo. Mira, este mismo, por ejemplo, si yo, a ver si me resulta esto. Por ejemplo, si yo digo, con esta misma lógica del, no, voy a decir voy a decir del 1 al más infinito,
de x, voy a tomar esta misma x a la cuarta más 1, raíz cuadrada. Si yo digo ya, voy a construir una desigualdad y voy a escribir, pongámosle el x elevado a alfa, a ver si lo podemos hacer al tiro con el x elevado a alfa. Y digo ya, entonces yo voy a partir con x a la cuarta, que es menor o igual que x a la cuarta más 1. Entonces, después digo 1 partido por x, no, perdón. Sí, le voy a sacar raíz, perdón, tengo que sacarle raíz. Como son mayores que 1, entonces verifica, son positivos. Me arranqué con los taros, espérate, voy a escribirlo mejor. Voy a escribir para todo x mayor o igual que 1, tengo eso. Entonces ahora le voy a sacar raíz, x a la cuarta menor o igual que x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada. Entonces aquí tengo x al cuadrado es menor o igual que x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada. Y voy a multiplicar por x elevado a alfa. Lo que lo puedo hacer porque ese x elevado a alfa es mayor que 0. Estrictamente mayor que 0 porque las x de hecho son mayores que 1. Así que puedo multiplicar. Y así me queda x elevado a alfa más 2, menor o igual que x elevado a alfa por x elevado a cuarta más 1 en raíz cuadrada. Ahora voy a usar los inversos. No me pasó lo que yo quería. Yo quería que desordenar la desigualdad. Que no me diera una desigualdad que uno a veces se quiere equivocar y no se equivoca, y después cuando no quiere equivocarse se equivoca. Entonces, en realidad, esto que escribí acá me funcionó. Porque aquí lo que estoy escribiendo en realidad es x elevado a alfa por x elevado a cuarta más 1, raíz cuadrada menor o igual que 1 partido por x elevado a alfa más 2. Entonces, esa, voy a decir, converge, ¿cierto? Si y solo si el alfa más 2 es mayor que 1. Y ahí llego a la misma conclusión anterior, el alfa tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, para que esta sea convergente, entonces yo le voy a pedir a esta que el alfa sea estrictamente mayor que menos 1. Creo que no es lo que tú estabas preguntando, pero no sé si sirvió mi comentario. Te fijas que usamos el mismo criterio, el criterio que estábamos viendo anteriormente, el de la desigualdad, ¿cierto? Para resolver el mismo problema que teníamos antes, que lo hicimos con el criterio del cociente, y llego al mismo resultado. Entonces, en ese sentido, en realidad yo diría que es importante conocer los dos, ¿ya? Que incluso es importante conocer otros. En los libros que ustedes pueden consultar existen otros métodos, ¿ya? En el fondo lo que es importante es que tú te amarres con uno, ¿ya? Que tú digas, este es el mío, y los ejercicios los resuelves con ese. Si en determinado caso tu método que fue tu favorito, ¿cierto?, no te funcionó o que te generó dudas, tengas como alternativa, ¿cierto?, otro método, ¿sí? Pero en este tipo de contexto usualmente hay varios caminos, hay varias alternativas. Entonces uno tiene que elegir el que le sea más cómodo, diría yo. Eso diría yo. ¿Qué más les comento? No se me ocurre nada. Voy a abrir otro documento. No sé qué es lo que estoy compartiendo en este momento. Sí, estoy compartiendo la cosita aquí de la pizarra. Yo creo que en todo caso estamos listos con el tema de las integrales impropias, como comentaba, con más detalle. Lo vamos a comentar durante la próxima semana. Yo creo que el fin de semana va a ser un buen momento, mañana, para conversar con el profe Alejandro, llegar a un acuerdo de cuáles van a ser los contenidos, cuántas preguntas vamos a hacer. Creo que eso es bien importante para que uno se prepare psicológicamente, ¿cierto? Es decir, van a ser 10 preguntas y llegamos y son 10 preguntas, ¿sí? No llegar a la hora del certamen y decir, reflauta, son 40. No, solo tenemos que decir con anticipación.
Ya estamos entonces con el tema de las integrales impropias y vamos a empezar entonces la próxima clase. ¿Ya? Yo creo que sería buena idea que la próxima clase entonces empecemos con un tema nuevo que son las coordenadas polares. En el aula, si no me equivoco, ¿lo tengo ya o no? Vamos a ir a mirar el aula. Vamos a ir a mirar el aula. Voy a compartir eso. Y me voy a echar el agua a mí misma si no lo he puesto. Porque eso lo tengo. Vamos a ver. Ya. Entonces, ahí está. Aquí está. Sí. Entonces, yo he ido poniendo los videos acá. Aquí están los videos de esta semana. Aquí voy a poner el próximo video, el que estamos haciendo ahora. Y la próxima semana ya vamos a empezar con coordenadas polares. ¿Ya? Profe, eso le Sí, quería comentar que los videos están como corridos, porque esos videos, esa es la clase sí, 3, clase 4 y clase 5, no son de coordenadas polares y están ahí en ese tema, son del tema sí. 2. Sí, son del tema 2. Tenéis toda razón. Los voy a revisar y los voy a arreglar. Tengo hartas cosas que hacer porque encontré otros videos más y que los voy a subir y los voy a ordenar. Ayer también en la reunión que... Ah, todo esto, eso. En la reunión que tuvimos ayer, el director del departamento nos pidió que como asignatura tuviéramos un canal de YouTube. ¿Ya? Y yo ya empecé a hacerlo, anoche empecé, entonces tengo que subir, la parte, hacer el canal no fue nada, fue súper fácil, pero el tema es que subir los videos es como medio lentito. Entonces tengo que subir todos los videos, después voy a hacer unas listas de reproducción y yo creo que eso lo voy a hacer el fin de semana. Tengo plan, o sea, más que el fin de semana, tengo de aquí al viernes. El profe nos pidió, el director nos pidió que tuviéramos eso el viernes. Así que tengo que hacer eso, de aquí al viernes. Así que cuando tenga eso les voy a mandar el link del canal, ¿no? Y ahí va a estar más ordenadito. Igual voy a ordenar acá el aula y hay otros videos más que he ido encontrando y otros videos que se han ido generando en el tema este de coordenadas polares, por ejemplo. Hay varios videos que ayer descargué y los voy a ir poniendo acá, ¿no? Ya, profe. Ya. Eso pues, chiquillos. Vamos a quedar aquí, ¿les parece? Y continuamos entonces la próxima semana. Voy a dejar de grabar. Stop.